zona donde vamos a encontrar estos sinusoides capilares es también en la zona del hígado. El hígado tiene sinusoides en donde se ubican también células que protegen, digamos, al tejido hepático. Bueno, todavía no lo vimos, pero vamos a ver que todos los nutrientes absorbidos en el tracto gastrointestinal van hacia el hígado, y en el hígado, o sea, todas esas sustancias que se absorbieron van a pasar por el hígado, y también incluso a veces vienen bacterias, etc. Entonces el hígado tiene debajo de estos capilares sinusoidales, o de estos sinusoides capilares, células fagocíticas que se encargan de atacar, digamos, las bacterias que pueden haber sido o entrado al torrente sanguíneo de manera accidental, o bueno, que pasaron a través de los distintos procesos de absorción. Acá en esta foto podemos ver entonces, por ejemplo, cómo es que circulan las células a través de un capilar sanguíneo, que, como les decía, fíjense que estos son glóbulos rojos dentro de un capilar sanguíneo. Estas son las células endoteliales, o los núcleos de las células endoteliales, que están formando las paredes de ese capilar sanguíneo, por la cual están circulando los glóbulos rojos, como dice acá, apretados. O sea, pueden ir incluso en hilerita, así como en pilas de monedas, donde van transcurriendo, corriendo o recorriendo el capilar uno atrás del otro, y entra solamente un glóbulo rojo, que son de las células de nuestro organismo las más chicas prácticamente, y dentro de las células que están en la circulación sanguínea son las más chicas. Entonces ahí vemos más o menos cuál es el tamaño de la luz capilar, que es entre 6 y 10 micras, y que el contacto estrecho que hay entre el contenido capilar y el líquido extracelular que está por fuera, en el cual luego vamos a encontrar las células. Entonces esto nos está mostrando cuál es la función del capilar, que es la de permitir el intercambio de nutrientes y tomar los desechos a medida que ese capilar va dejando el oxígeno y transformándose en una capilar que ya va a formar luego las venas o las vénulas. Acá entonces vemos cómo es que ocurre el proceso de salida de líquido, porque también pensemos que, ahora está bien, si bien transcurre a través de un capilar la circulación, la sangre y el plasma, la parte líquida de la sangre que contiene los nutrientes, tiene que salir desde el capilar hacia el líquido extracelular y luego ser reabsorbido, porque si todo el líquido saliese, entonces se produciría lo que se dice un edema tisular, una acumulación de líquido en el tejido intercelular o en el líquido extracelular entre las células. Y eso no ocurre debido a que el capilar cumple la función de filtrar por un lado el líquido y por otro lado se reabsorbe. En el extremo arterial del capilar, es decir, la zona que está más cercana al capilar, donde traemos todavía oxígeno y nutrientes, la presión capilar o de la presión sanguínea facilita la salida del líquido, no así de las células ni de las proteínas, sino del líquido desde la zona del capilar hacia el líquido extracelular. Y en el extremo, ya sería más venoso del capilar, hay un proceso de reabsorción, es decir, se reabsorbe el 85% del agua, y esto se debe a que a la presión se dice osmótica coloidal que hay dentro del capilar. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces hay una salida de líquido y nutrientes de moléculas pequeñas desde el extremo arterial del capilar, y una reabsorción de esos líquidos a nivel del capilar, del extremo venoso del capilar. Imagínense que esta función, o sea, la función es la de intercambio. Entonces, para que haya intercambio, los nutrientes y el oxígeno tienen que difundir y ser filtrados a través de las paredes del capilar para llegar a todas estas células que están en el líquido intersticial. Y siempre va a haber un remanente. Fíjense que se reabsorbe el 85%. Es decir, que el 15% del líquido que salió por filtración del capilar va a quedar en el tejido. ¿Y qué pasa? Si se fuera acumulando, como les digo, se generaría un edema, un aumento del líquido intersticial. Y eso no ocurre porque ese exceso de líquido, esa pequeña cantidad de líquido que va quedando, es drenada por los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos
es un sistema de conducción también de túbulos o tubos que van a llevar ese exceso de líquido nuevamente a la circulación sanguínea. Van a formar el fluido linfático, la linfa, que va a retornar ese exceso de líquido al plasma sanguíneo y va a entrar nuevamente en la circulación. Después vamos a ver en qué zonas es que ingresa. Pero entonces el sistema linfático es un sistema también de células que forman túbulos, y esos túbulos van recogiendo entonces el exceso de líquido y se van juntando para llevar todo ese líquido en una circulación mucho más lenta que la circulación sanguínea, porque estos no están impulsados por un sistema de bomba como es el corazón, sino que directamente por la pequeña diferencia de presión que queda acá positiva para que va haciendo movilizar este líquido. Y eso va a hacer que a la larga retorne a la circulación sanguínea el exceso de líquido intersticial. ¿Cómo es que ocurre entonces acá la salida del líquido hacia el líquido intersticial y cómo es que retorna? Entonces acá hay un juego de presiones. Por un lado está la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce la circulación sanguínea sobre las paredes del vaso. O sea, esa presión sanguínea a nivel del capilar suele ser de 32 milímetros de mercurio, y hay una presión osmótica. Acuérdense que la ósmosis era el movimiento de agua atraída por moléculas que no podían atravesar una membrana semipermeable. En este caso lo que tenemos es una presión osmótica de 25 milímetros de mercurio. ¿Debido a qué? Debido a las proteínas, que las proteínas no pueden atravesar la pared del capilar. Entonces, por un lado tenemos entre 32 milímetros de mercurio, es la presión que ejerce hacia afuera, o sea, es lo que ejerce como bomba, como la presión que trae la sangre como líquido. Y por otro lado tenemos, o sea, esto es una presión que va hacia afuera, y una presión osmótica de 25 milímetros de mercurio negativa, que es la que atrae entonces la cantidad de, o sea, el líquido hacia el capilar nuevamente. Perdón. Entonces, vemos que acá hay una presión positiva hacia la salida, hacia la filtración. Entonces, en este extremo arterial del capilar, los nutrientes y el oxígeno pueden salir a través de la pared para ser utilizados por estas células, por las distintas células que están en el tejido intersticial. Entonces, estas los van a tomar, van a utilizar el oxígeno y los nutrientes para realizar sus funciones metabólicas, y por otro lado las moléculas grandes que estén en este espacio y que sean solubles van a ir siendo drenadas, a lo mismo que el exceso de líquido, hacia, esto nos está hablando de los capilares linfáticos. Entonces los capilares linfáticos se van juntando, o esa es la trama linfática capilar, indicando que van penetrando entonces el líquido y las macromoléculas que anden solubles dentro de la matriz extracelular van a entrar al capilar linfático, se van juntando para formar vasos linfáticos mayores, ganglios linfáticos, y de ahí ir hacia la sangre. Por otro lado, las moléculas pequeñas o del producto resultantes del metabolismo celular pueden volver hacia el capilar, ahora en este caso en el extremo distal, o sea, el que está más cerca de las vénulas. ¿Y acá qué pasa con las presiones? La presión osmótica sigue siendo de 25 milímetros de mercurio, ya que las proteínas y las macromoléculas no pueden abandonar el lecho capilar, la luz del capilar. Pero la presión sanguínea acá bajó mucho. Fíjense que pasó de 32 milímetros de mercurio a 12 milímetros de mercurio. Entonces ahora la presión osmótica es mayor que la presión sanguínea. Por lo tanto, entonces hay una presión negativa y el líquido ahora va a ingresar entonces dentro de la luz del capilar. Entonces de esta manera acá es impulsado por la presión hidrostática hacia afuera, y acá es impulsado por la presión osmótica hacia adentro. O sea, acá se filtra líquido y acá se reabsorbe el líquido. Este extremo arterial del corazón y el extremo venoso. O sea, este es el que viene del corazón y este ya es el que va a retornar al corazón. Entonces, ese juego de distintas presiones la presión de sanguínea y la presión osmótica es lo que determina que salga líquido o retorne líquido hacia el capilar sanguíneo.
como les decía, en definitiva, un 85% del líquido que salió es reabsorbido dentro del capilar y va a continuar su circulación hacia las venas para retornar al corazón. Bien, veíamos entonces que luego de que los capilares continúan en ese recorrido, cuando se van acercando hacia lo que es la vénula, o sea, se empiezan a juntar para formar los vasos que empiezan a retornar la sangre hacia el corazón, que son en principio las vénulas. Estos son vasos sanguíneos también de calibre, son mayores que la de las capilares, pero que por otro lado son un poco más grandes que los capilares, como decía, pero más chicos que las venas más grandes. Y se van juntando hasta que forman las venas, se van anastomosando, se dice. Las venas y los vasos en general se anastomosan, quiere decir que se juntan. Como por ejemplo acá, ven acá, esto es una anastomosis, una junte, o sea, se separan y se vuelven a juntar, generando entonces las distintas vénulas, se van juntando para formar las venas más grandes, que son las que van a desembocar finalmente en las aurículas del corazón. Es importante ver que, bueno, acá a esta altura, o sea, veíamos que en el capilar desaparecen en lo que es la meta arteriola, ya sobre el extremo venoso desaparecen las fibras musculares, y en las venas comienzan a aparecer también nuevamente en las vénulas las fibras musculares lisas en las paredes de este vaso sanguíneo. Entonces, pero si bien nunca van a tener el desarrollo que tienen en las arterias, ¿sí? Empiezan unas pocas fibras musculares a formar parte de la pared, y a medida que se van ensanchando ya hay un poco más de venas musculares, pero, o sea, de músculos, generando lo que se llaman las vénulas musculares, que son un poco más anchas que las venas, que en las vénulas las postcapilares. Las primeras vénulas, las vénulas postcapilares, tienen uniones también laxas que permiten intercambio de nutrientes también y de algunos otros desechos dentro de estas venas, y además permiten la salida de células, los glóbulos blancos, las células, los leucocitos que están en la sangre, para que, o sea, van a formar parte de, o sea, permitir esa salida por ahí en una respuesta inflamatoria o ante alguna, cuando hay alguna infección, alguna bacteria o algún virus que haya ingresado en alguna zona del organismo, lo puede hacer a través de esta zona. A medida que van adquiriendo más capas musculares, las vénulas musculares ya tienen paredes un poco más gruesas y no pueden, o sea, no permiten entonces tanto pasaje de sustancias como ocurría en las vénulas postcapilares. Lo que sí tienen las vénulas musculares son un poco más, o sea, se pueden relajar estos músculos, entonces estas vénulas se pueden distender. Si bien las vénulas y las venas nunca tienen el componente de fibras elásticas que tienen las arterias, por lo tanto las venas y las vénulas siempre se colapsan, como que se aplastan en la luz, a menos que les llegue presión, donde se vuelven a abrir, pero si uno las aprieta, las venas se cierran, colapsan. Entonces, pero al tener estas fibras musculares que se pueden relajar, también permiten la acumulación de sangre dentro de la luz de este capilar, y entonces las vénulas musculares actúan como reservorios para acumular sangre, es decir, hay mucha o una buena parte de la sangre que está en circulación se acumula dentro de las vénulas musculares. Las venas, como nos dice acá, son las más numerosas que las arterias. Son cilíndricas y en general vamos a ver que casi todas las arterias principales tienen sus venas satélites que las van acompañando en su trayecto y generalmente se llaman con el mismo nombre de la vena, de la arteria a la que acompaña. Las arterias más gruesas, como la ilíaca, la femoral, la axilar, etc., están acompañadas por una sola vena, mientras que las arterias de menor calibre están generalmente acompañadas por dos venas. Esto es en las generalidades. Entonces, además hay venas que se sitúan profundamente y hay otras que son superficiales, las que podemos ver a través de la piel. Por ejemplo, podemos ver en el dorso de la mano, en la cara anterior del antebrazo, que son sitios donde generalmente también
vamos a ver que o se puede extraer sangre o se inserta una vía, una vena, una aguja dentro de la vena para que se puedan suministrar fármacos. Por ejemplo, eso lo vamos a ver mucho en la práctica de la enfermería, que, o sea, una vía es eso, la inserción de una aguja o una cánula dentro de la luz de una vena para proporcionar líquidos o distintos fármacos para algún tratamiento, ya sea para un paciente internado, generalmente. Y vamos a ver que todas estas venas superficiales van a desembocar en venas profundas. Entonces, de esta manera, los líquidos que estamos suministrando, o el fármaco o el compuesto, va a entrar dentro de la circulación general para ser distribuido a todo el organismo. También en las venas cambia el sentido de la circulación. Generalmente tenemos sangre que está llevando oxígeno. En las venas va a llevar generalmente sangre que regresa al corazón llevando dióxido de carbono. A excepción de ¿cuál? De las venas pulmonares. Que las venas pulmonares son las que llevan la sangre oxigenada. Entonces, por lo general las venas van a tomar el nombre de las arterias que acompañan. La vena axilar, humeral, radial, van paralelas a la arteria axilar, la arteria humeral, la arteria radial. Entonces, por eso si se conoce el nombre de la arteria, se conoce el nombre de sus venas satélites. Pero hay dos excepciones, las yugulares internas que acompañan a las carótidas primitivas. Hay algunas excepciones. Las venas yugulares, o sea, si bien tenemos las carótidas son las arterias carótidas, tenemos las venas yugulares que acompañan a las carótidas. Entonces, tenemos también mayor frecuencia de anastomosis en las venas que en las arterias. Entonces, suelen ser más común que se puedan anastomosar, que se puedan juntar. A veces una vena se junta con otra, entonces se forma una anastomosis. Y es más frecuente también, ¿por qué? Porque las arterias se van dividiendo mientras que las venas se van uniendo para formar las venas que retornan al corazón, que ya vimos que son la vena cava superior y la vena cava inferior. Una particularidad que tienen las venas es que también dentro de ellas hay válvulas. Las arterias nunca tienen válvulas, salvo la aorta y las pulmonares, que no es que tengan válvula de arteria, sino que la salida del corazón. Pero dentro de la luz de las arterias nunca hay válvulas. En cambio, en las venas vamos a encontrar válvulas, y sobre todo las venas que vienen de los miembros inferiores y de la región inferior del diafragma. Estos son repliegues membranosos, que son parecidos a las válvulas sigmoideas que había en el corazón, y se los dispone regularmente a lo largo de este vaso, y vienen, como dice, de a pares. ¿Qué es lo que permiten? O sea, permiten que la sangre circule hacia el corazón. Es decir, que cuando la sangre pasa hacia el corazón, las válvulas se abren, pero cuando quiere retroceder, las válvulas se cierran. De esta manera la sangre venosa va quedando acumulada. Las venas no es que tienen una circulación tan constante como ocurre con las arterias, pero sí cuando se las comprime la sangre es impulsada hacia adelante, no puede retroceder debido a estas válvulas. Entonces se abre la válvula y cuando quiere retroceder las valvas de estas válvulas se juntan, con lo cual frena el retroceso de la sangre y queda acumulado. Es como que va avanzando por compartimentos, avanza y ahí queda hasta que se venga la próxima compresión, donde va a volver a avanzar. Entonces son puntos de apoyo para la sangre, que generalmente van en sentido ascendente. Ahora, donde es descendente con respecto al corazón, es decir, las venas que vienen drenan la sangre de la cabeza, estas no requieren válvulas. Bueno, acá lo que decía, las arterias nunca tienen válvulas, salvo la aorta y la pulmonar en su origen. ¿Cuál es la estructura de las venas? Las venas tienen tres capas, una túnica externa de tejido conectivo. Acá estamos comparando una arteria con una vena. Acá tenemos una túnica externa de tejido conectivo, una túnica media muscular, mucho más delgada que la de las arterias, y una túnica interna endotelial. Entonces, la principal diferencia estructural está en la túnica media, donde tenemos acá fibras elásticas muy escasas, y por eso entonces, ¿qué dice? Tienden a perder su forma. O sea, la arteria siempre queda como con esa forma de tubo, de manguera, y queda armada, mientras que la vena generalmente se va a aplastar, porque al no tener esa
componente elástico y una túnica muscular no tan desarrollada, tiende a colapsar. Y la otra diferencia que vamos a encontrar entre las arterias y las venas es que las venas, sobre todo las que son de los troncos de los miembros inferiores, tienen válvulas. Y estas válvulas que nunca van a estar presentes en las arterias. ¿Sí? Entonces, igual, tienen las tres capas, se pueden distinguir las tres capas, pero recordemos que la diferencia fundamental radica en la túnica media. Los sistemas venosos, entonces, ¿qué queremos referirnos a esto? Que tenemos dos sistemas arteriales en nuestro cuerpo, el de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, y a estos sistemas, vieron que constituyen lo que es la circulación mayor y menor, a estos sistemas arteriales se corresponden sistemas venosos, que es por donde va a regresar la sangre que las arterias van a estar conduciendo. La sangre, vamos a empezar por la de los pulmones, entonces, que es el circuito chico. Las sangres que van a los pulmones por la arteria pulmonar regresan al corazón por las venas pulmonares y salen del ventrículo derecho y retornan a la aurícula izquierda. Sale sangre con dióxido de carbono en la arteria pulmonar, en el tronco pulmonar, y regresa sangre oxigenada a través de las venas pulmonares. La única excepción donde una vena está transportando sangre con oxígeno, sino todo el resto de las venas transportan sangre con dióxido de carbono, con CO2. El resto entonces de la sangre que va a través de las arterias retorna al corazón, y las que salen, las del propio corazón, retornan a través de las venas cavas, la superior, vena cava superior, vena cava inferior, y de las venas coronarias. También a dónde van a regresar, regresan a la aurícula derecha o al atrio derecho, también llamado. Acá tenemos las principales venas que vamos a encontrar. Fíjense que las que vienen de la cabeza entonces están drenadas por la vena yugular interna, que acompaña a las carótidas. Los miembros superiores a través de la vena subclavia. Los miembros inferiores también tienen sus venas. Tenemos las venas renal. Y las venas cava. Ahora vamos a ver un poquito más cómo es el tema de las venas en los distintos, en la zona del abdomen. Pero tenemos la vena peronea, la vena safena interna, la vena poplitea, que acompaña a la arteria poplitea, la vena femoral, que acompaña también a la arteria femoral, la vena ilíaca externa, y así sucesivamente. Tenemos vena ilíaca común, y a nivel de los miembros superiores también tenemos las venas que acompañan a las arterias. Las venas pulmonares, en este sistema de venas pulmonares vamos a tener dos a la derecha y dos a la izquierda. Y van desde los pulmones, como les decía, a la aurícula izquierda. Nacen estos capilares que terminan en las ramificaciones de la arteria pulmonar dentro de cada pulmón. Es decir, las venas pulmonares se van generando de esa red capilar que rodea a los alvéolos y luego se forman o generan entonces las venas que van a formar salir de cada pulmón. Entonces son venas, pero fisiológicamente actúan como arterias, llevan sangre oxigenada. Las venas cardíacas, tenemos que la sangre con dióxido del propio corazón, o sea, teníamos las arterias coronarias que llevan la sangre con oxígeno al propio tejido cardíaco, y tenemos las venas cardíacas que drenan esa sangre con dióxido de carbono del corazón, y esta es transportada a través de la vena coronaria mayor. Y esta vena va a desembocar en la aurícula derecha, o sea, cerca del orificio de la vena cava inferior. Es decir, que en la aurícula derecha desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior y la vena coronaria mayor. Son todas venas que llevan sangre con dióxido de carbono a la aurícula derecha. En la vena cava superior, que es la que estamos viendo acá, en esta entonces se forma por la anastomosis o el rejunte de dos troncos venosos, el brachiocefálico derecho e izquierdo. Acá tenemos el tronco brachiocefálico derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo, que a su vez se van a formar por la anastomosis de la vena yugular interna, que desciende de la región cervical, o sea, y de la cabeza, y de la vena subclavia correspondiente. Entonces tenemos
los troncos brachiocefálicos que se forman por la anastomosis de la vena yugular interna y la vena subclavia, tanto derecha como izquierda, y van a formar la vena cava superior. Esa vena cava superior va a vertir su sangre con dióxido de carbono en la aurícula derecha. Entonces es toda la sangre venosa que está en la porción superior del cuerpo, todo lo que está por encima del diafragma, a excepción de las venas cardíacas. Luego tenemos el sistema de la vena cava inferior, que es la más gruesa y la larga del organismo, que va a recibir toda la sangre que viene de la parte inferior de nuestro organismo. En esta vena, bueno, que decimos es la más larga y que va a recibir la sangre de toda la porción inferior del cuerpo, por debajo del diafragma, la va a llevar hacia la aurícula derecha y está formada por la unión de la vena ilíaca primitiva, derecha e izquierda, que son la ilíaca, acá tenemos ilíaca interna, ilíaca común o ilíaca primitiva. Esta es la ilíaca primitiva derecha, esta es la ilíaca primitiva izquierda, la que está en azul, no la que está en rojo, que a su vez estas ilíacas primitivas o ilíacas comunes se forman por la anastomosis, o cuando se juntan la ilíaca interna con la ilíaca externa, y forman lo que es la vena cava inferior. Fíjense que va desde la zona abdominal baja hasta entonces la aurícula derecha, llevando la sangre con dióxido de carbono desde las regiones que están por debajo del diafragma. Entonces esta vena cava inferior se forma por anastomosis de las ilíacas primitivas derecha e izquierda, y las ilíacas primitivas de la unión de la ilíaca externa y la interna, la que drenan la sangre que viene de los miembros inferiores y de la región de la pelvis, y a su vez va recibiendo también componentes de la sangre que vienen, vamos a ver, pero que vienen de todos los órganos que están en nuestro abdomen. Bien, otro de los sistemas que vamos a encontrar de los sistemas venosos es el sistema de la vena porta. La vena porta es un sistema, dice, bueno, que está dispuesto transversalmente, ¿sí?, entre el árbol arterial y el árbol venoso. O sea, une o mezcla sangre arterial con sangre venosa. Y ahora vamos a tratar de explicar por qué. La vena porta es la vena que entra al hígado, pero fíjense que estamos diciendo vena, no arteria. El hígado tiene la arteria hepática, que lleva sangre oxigenada. Pero ¿qué pasa acá? Entonces, los órganos de la digestión son irrigados por sus correspondientes arterias y luego de que se capilarizan forman las distintas venas que drenan la sangre con dióxido de carbono que pasó por el tracto gastrointestinal. Estamos hablando de los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, donde se produce la absorción de alimentos, y también de otros órganos abdominales como el vaso y el páncreas. Bueno, acá no está dibujado, pero vaso, páncreas, pero son órganos importantes durante el proceso de la digestión. Entonces, el vaso tiene su vena esplénica que drena la sangre del vaso, y dentro del intestino, de los intestinos, tenemos las venas mesentéricas inferior, que drena sangre del colon descendente, y la vena mesentérica superior. Fíjense que entonces tenemos primeramente esta unión o anastomosis de la vena esplénica, que viene del vaso. Esplénico se refiere a vaso, con la mesentérica inferior, que viene del intestino. Este tronco común que se forma con luego se va a unir con la vena mesentérica superior, que también viene del intestino, generando lo que se llama la vena porta, una vena con dióxido de carbono, y si estuvo en el proceso de absorción de nutrientes, que viene rica, o sea, hubo un proceso de digestión, viene rica en nutrientes, lleva toda esa sangre con dióxido de carbono y nutrientes hacia el hígado, a través de lo que se llama la vena porta. Entonces, antes de ingresar al hígado, la vena porta va a dar dos ramas terminales que se introducen en el hígado a través de este surco transverso. Ya cuando veamos el hígado veremos ese surco.
y estas ramas a su vez se van ramificando hasta volver a formar redes capilares. Estas redes capilares a su vez se mezclan y se juntan con la sangre arterial que viene de la parte del hígado. O sea, si bien el hígado está recibiendo nutrientes, son los nutrientes que vienen del proceso de digestión. Es decir, que todo lo que nosotros ingerimos y es absorbido a nivel intestinal va a ir hacia el hígado a través de la vena porta. ¿Por qué pasa esto? Porque el hígado es el primer órgano que recibe los nutrientes y los va clasificando y además va detoxificando si hay sustancias o compuestos tóxicos o si traen bacterias, como decimos también en los sinusoides, los capilares sinusoidales, hay bacterias fagocíticas que van a ingerir las leucocitos o glóbulos blancos fagocíticos que van a ingerir los distintos microorganismos que hayan ingresado. Y bueno, y las células del hígado van clasificando los nutrientes, la glucosa, los aminoácidos, las grasas. Bueno, las grasas entran por otro sistema, pero las que van llegando, sí, las que eventualmente llegan a través de este sistema, como pueden ser las grasas de cadena corta, pasan por el hígado directamente y ahí van siendo clasificados. Entonces se forman los capilares y bueno, los capilares nuevamente, ¿qué pasa? Una vez que se capilariza, se vuelve a formar las vénulas, las venas, o sea, se forman venas nuevas que son las venas hepáticas, las venas suprahepáticas, salen del hígado y esa vena suprahepática va a desembocar en la vena cava inferior, que es lo que vemos acá nuevamente. Tenemos las venas del intestino grueso, la vena mesentérica superior, la vena esplénica que viene acá del vaso, que es la que estamos dibujando por acá, la vena mesentérica inferior, nos falta por acá, no está numerada, pero fíjense que la esplénica con la mesentérica inferior se juntan para luego anastomosarse con la vena mesentérica superior e ingresar en el hígado a través de esa división donde se vuelve a capilarizar. O sea, fíjense que acá hubo arteria que ingresó en el intestino grueso, se capilarizó o en el vaso y luego formó venas. Estas venas ingresan al hígado donde nuevamente se vuelven a capilarizar para formar una nueva vena que es la vena hepática, como decía acá, les decía, la vena suprahepática. ¿Sí? Bueno, esta vena hepática luego se va a unir o se junta o vuelca su contenido en la vena cava inferior. De esta manera, fíjense, la vena esplénica y la mesentérica, las venas mesentérica superior, la esplénica también trae sangre del vaso, del estómago, del páncreas y porciones de partes del intestino delgado, mientras que la mesentérica superior trae del intestino delgado y de partes del intestino grueso, del estómago y del páncreas. Estas dos venas se juntan para formar la vena hepática que ingresa al hígado junto con la arteria hepática. Entonces acá entra sangre venosa y sangre arterial, donde se mezclan, por un lado para dejar los nutrientes en el hígado y otro para darle oxigenación al hígado, y luego sale la vena hepática, que va a ingresar en la vena cava inferior y esta regresa al corazón. Entonces, bueno, ahora ya hemos terminado de ver la parte anatómica e histológica de los distintos tipos de tejidos y sus funciones principales, y ahora vamos a ver algunos aspectos más relacionados con el funcionamiento del aparato circulatorio, lo que es pulso, a qué se debe el pulso y a qué se debe la presión arterial. Entonces vamos a ver algunos aspectos relacionados con la evaluación del aparato circulatorio, y eso tiene que ver con la medición del pulso arterial y la presión arterial. Es decir, nosotros podemos con aparatos mínimamente invasivos o sin ningún tipo de aparato invasivo, es decir, directamente con nuestro dedo, podemos palpar y evaluar algunos aspectos relacionados con el aparato circulatorio. Entonces, de esta manera se puede hacer una evaluación y ver si tenemos, por ejemplo, la presión elevada o el pulso está acelerado, es decir, la frecuencia o los latidos cardíacos están acelerados.
los ciclos cardíacos en definitiva, se pueden evaluar a través, por ejemplo, del pulso arterial. ¿Qué es lo que vemos cuando medimos el pulso arterial? Nosotros tenemos que comprender el concepto de que cuando la sangre es impulsada por el ventrículo izquierdo, es decir, cuando nosotros en la sístole ventricular, y sobre todo lo que vamos a medir es el pulso de la circulación sistémica hacia la aorta, entonces se genera una onda de presión. Fíjense que la sangre es impulsada durante la sístole y al relajarse durante la diástole del corazón, entonces al ser impulsada la sangre hacia la arteria aorta, esta se dilata, se expande para almacenar la sangre que entra a presión. Luego, cuando hay diástole cardíaca, la sangre entonces, la arteria aorta va a recobrar su diámetro original más chico, se contrae, impulsando la sangre hacia adelante. Ese movimiento de expansión, contracción, genera una onda de presión que viaja a lo largo de todo el árbol arterial, digamos, de todas las ramas arteriales. Esta onda viaja más rápida que la sangre, entonces, y va generando una expansión de la pared arterial a lo largo de todo el recorrido de estas arterias. Entonces la pared arterial recobra su forma original debido a esta elasticidad que tiene. Entonces este es un punto, si nosotros lo vamos midiendo, vamos a ver que durante la sístole se expande, durante la diástole se contrae, durante la sístole se expande y se contrae, y que esa expansión y recuperación es lo que llamamos pulso. Entonces ese pulso arterial es lo que nosotros podemos percibir cuando colocamos un dedo sobre alguna arteria superficial. Es decir, no hay arterias superficiales, todas son profundas, pero sobre todo las que están más ubicadas hacia la superficie. Y entonces, ¿de qué nos está hablando cuando medimos el pulso? Estamos hablando de la contracción del ventrículo cardíaco. Entonces, esto nos está reflejando la frecuencia cardíaca, es decir, cuántas pulsaciones tenemos por minuto. Indica el número de latidos cardíacos por minuto. Latidos por minuto. Entonces, en condiciones fisiológicas, si algo afecta a la frecuencia cardíaca, también va a afectar a la frecuencia del pulso. Es decir, si tenemos una taquicardia, vamos a tener el pulso elevado. Es decir, taquicardia es cuando la está latiendo por encima de lo normal, que eso puede ocurrir fisiológicamente luego del ejercicio, o ante un susto, un estímulo, algo que nos estresó, también existen taquicardias, o bien también cuando el corazón no está funcionando correctamente el sistema de marcapasos. Por otro lado, también puede existir una bradicardia, una lentitud en la frecuencia de latidos los latidos cardíacos, puede ser fisiológica ante una persona adaptada a un ejercicio. Las personas que entrenan regularmente van adaptando su organismo y poseen menos o menor frecuencia cardíaca, por lo tanto tienen una bradicardia fisiológica, pero también pueden existir bradicardias fisiológicas patológicas debido a fallas en los sistemas de conducción cardíacos. Que ya lo hemos visto. Bueno, todo eso incluso puede ser percibido, la taquicardia, la bradicardia, o que estén latiendo normalmente, a través de la medición del pulso. Entonces el pulso se origina porque es en ese proceso de expansión y contracción de las arterias durante la sístole y de la diástole ventricular, que viaja a lo largo de todas estas arterias. Entonces la velocidad con la que se va desplazando esta onda de pulso va a depender de la elasticidad que tenga la pared arterial. Cuando va perdiendo esta elasticidad normal, también la velocidad del pulso aumenta, ya que no se puede expandir tanto, entonces la sangre está a mayor presión, pero con una pared más rígida. Es como si tuviésemos, o sea, esas paredes se van poniendo más duras, a veces hasta calcificadas, entonces se va impidiendo esa elasticidad o ese movimiento elástico que tienen, ¿sí? Donde se expande y se contrae y ayuda a bombear al corazón la sangre a todos los rincones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde podemos tomar el pulso? O sea, si medimos el pulso vamos a estar midiendo entonces en definitiva la frecuencia cardíaca. Vieron que muchas veces una persona cuando queremos se desmaya y queremos percibir si tiene una bradicardia o perdió el conocimiento o incluso está vivo o no, se mide el pulso, porque eso nos va a estar hablando de cómo está funcionando ese corazón. Tratamos de detectar las pulsaciones, la más común es utilizar
La arteria radial, lo que se llama el pulso radial, es el pulso o las ondas que se generan en la arteria radial, pero también se pueden utilizar otras arterias, como pueden ser las que están ubicadas en la sien, en la carótida externa, en la temporal, en la facial. Fíjense que tenemos la cubital, bueno, la radial es la más común, la axilar, braquial, femoral también, la poplitea por detrás de la rodilla, o la pedial dorsal, la que está ubicada en la parte superior del pie. Entonces, la mejor forma de palpar es tratar de presionar con la superficie, o sea, con el dedo sobre la superficie corporal, presionando la arteria contra un hueso, y de esta manera vamos a percibir, o es más fácil detectar cada vez que llegue una onda de pulso a esa zona de la arteria, que haya esa contracción y dilatación, contracción, o expansión, contracción de la arteria. Entonces, de esta forma, entonces o sea, es útil y muy útil realizar la medición del pulso arterial para relacionarlo con la frecuencia cardíaca. El pulso venoso, digamos que el pulso arterial se va amortiguando, es decir, y va disminuyendo a medida que se va ramificando el árbol arterial, es decir, desde las arterias elásticas, donde mejor se siente, se va percibiendo cada vez menos en las arterias musculares y se va perdiendo casi en las arteriolas, y estas ya casi no alcanzan los capilares y las venas. No obstante, como nos dicen, las grandes venas, las que están cercanas al corazón, también presentan pulsaciones, pero estas son retrógradas. Se debe a la presión en la aurícula derecha. Cada vez que la aurícula derecha se contrae, y impulsa la sangre desde la aurícula al ventrículo, ahí también al impulsarla hay un poco de una pulsación retrógrada desde la aurícula hacia la parte venosa. Entonces, esto puede llegar a ser detectado en la vena yugular, y se le llama pulso venoso o pulso yugular. Es decir, pero es una pulsación retrógrada, desde la aurícula hacia la vena, no desde la vena hacia la aurícula derecha, estamos hablando. ¿Sí? Entonces eso es lo que se llama pulso venoso. Ahora, la presión sanguínea, ¿sí?, es otra de las mediciones muy útiles y nos permite determinar cómo están esos vasos sanguíneos. Y lo que llamamos presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de presión sanguínea estamos hablando casi siempre o exclusivamente de la presión arterial, o sea, de la presión que hay dentro de las arterias en la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, normalmente lo vamos a tomar en la arteria braquial, la arteria que está en el brazo. Esta la vamos a expresar como dos números, o sea, 120-80, digamos, un valor normal. Entonces, el primero de estos números, determina lo que es la presión sistólica, la presión que tiene nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, durante la sístole cardíaca. Y la segunda expresa la presión que va a existir dentro de los vasos sanguíneos de las arterias durante la diástole cardíaca. Entonces, estas se van a registrar, o sea, la presión sistólica en las arterias cuando se contraen los ventrículos, y la diastólica es la que hay en las arterias cuando se relajan los ventrículos. La diferencia que haya entre la presión sistólica y la presión diastólica, o sea, esta es la presión de pulso, es decir, es esa diferencia, ¿sí? Que entre 120 y 80, entonces acá tenemos una presión de pulso de 40 milímetros de mercurio. En la circulación pulmonar no se puede medir, o sea, no se puede medir directamente, pero esta, por ejemplo, es mucho menor, es de 25-10, o sea que la presión de pulso en la arteria pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. Es mucho más baja porque el trayecto es mucho más corto. En cambio, en las arterias sistémicas, esta es de, como decimos, aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, la presión sanguínea es la fuerza que hacen la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos durante los procesos de sístole y de diástole. ¿Sí? En la sístole va a haber una presión máxima y en la diástole va a haber una presión mínima, es decir,
Las paredes sanguíneas siempre ejercen una presión basal, que es la mínima, que le decimos que es la diastólica. En cambio, la sistólica es la máxima que se ejerce cuando el corazón impulsa la sangre dentro de la arteria. ¿Sí? Se va entendiendo este concepto. O sea, este es muy importante porque tenemos que comprenderlo, porque imagínense que en la práctica de enfermería es casi habitual y diario tomar la presión sanguínea así como el pulso. Así que estas son evaluaciones muy poderosas para comprender qué es lo que está pasando en esa circulación y que ustedes van a realizar casi a diario durante su práctica profesional. Entonces, por eso es importante que comprendamos cómo es que ocurre este proceso. Existen varios métodos y uno indirecto es utilizando un aparato que se lo llama el esfingomanómetro. El esfingomanómetro, los manómetros es lo que mide la presión y el esfingo tiene que ver con medir dentro de la sangre, o sea, el aparato que detecta el pulso, digamos, ¿sí? Entonces, el esfingomanómetro es para medir la presión de pulso. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un aparato que mide la presión, un manómetro, y luego vamos a tener entonces una faja que va a ser inflada a una presión superior a la presión sanguínea, con lo cual vamos a interrumpir el flujo sanguíneo en una determinada zona de nuestro organismo, en este caso en el brazo. Y entonces luego, una vez que se infla esta a una presión mayor a la presión sanguínea, acá estamos hablando de 150 milímetros de mercurio, suponiendo que tiene 120 de máxima 80. Entonces a 150 milímetros de mercurio de presión que ejerce esta faja alrededor del brazo, corta la circulación, como vemos acá tenemos en rojo, hasta acá llega la circulación y no puede seguir en este punto, ¿sí? Entonces acá deberíamos detectar que el pulso se ha detenido. Luego se permite salir lentamente el aire y se escucha con un estetoscopio el momento en el que esta sangre comienza a pasar nuevamente por las arterias. Entonces, ese punto es el que se percibe, o sea, podemos percibir el pulso, decir, bueno, se fue el pulso. ¿Cuándo empezamos a percibir el pulso? Entonces, leemos el momento en el que empezamos a percibir el pulso, que pueden ser 100 o 120 milímetros de mercurio, y a medida que sigue pasando, sigue aflojando la presión y sigue bajando, vamos a seguir escuchando hasta que medir cuándo se vuelve a recobrar el pulso o cuándo se vuelven a escuchar los sonidos con un estetoscopio. Entonces la idea acá es medir, o sea, cuando se empieza a escuchar el primer pulso o el primer latido con un estetoscopio. Esa es la presión sistólica. Y cuando se dejan de escuchar y ya se hace regular la percepción de los latidos, esa es la presión diastólica. Entonces, de esta manera, acá estamos viendo la presión dentro de la sangre, ¿sí? Y en el esfingomanómetro, vamos a elevar la presión en el manguito del esfingomanómetro, está a 150, 160. Dejamos que vaya aflojando la presión hasta empezar a escuchar los latidos del pulso. Entonces vamos a escuchar bup, bup, ¿sí? Dice bup, bup. Entonces, donde se escucha el primero, a la presión que se escucha primero, esa es la presión sistólica. Y en caso de que estemos escuchando con un estetoscopio, en el momento en el que se dejan de escuchar ya los latidos, ahí es porque se recobró la presión y la sangre está fluyendo normal donde no ejerce sonido. Entonces esa presión donde se dejan de escuchar los latidos o donde ya si estamos viendo el pulso se recobra ya normalmente, el flujo es constante, entonces es la presión mínima de la sangre, esa es la presión diastólica. Entonces acá tenemos presión sistólica, presión diastólica. Y de esta manera nosotros podemos determinar cuál es el grado de tensión o la resistencia de las arterias al paso de la sangre. En otras partes, entonces, la presión sanguínea, como decíamos, va bajando a lo largo a medida que el árbol arterial o el sistema arterial se va dividiendo en arterias de distinto calibre hasta llegar a las arteriolas. ¿Sí? Entonces va perdiendo presión y sigue disminuyendo. Y ahí ya cuando llega al sistema capilar, que prácticamente se hace muy bajito, o sea, ya no lo podemos percibir,
y todavía es más bajo en el sistema venoso. Entonces, la presión en el sistema, la presión sanguínea en el sistema venoso es mucho más baja que la del sistema arterial. Entonces, esto hace que por las leyes hidrostáticas, digamos, los líquidos van de una zona de mayor presión a una de menor presión. Entonces, estos cambios de presión lo que hacen es favorecer entonces que la sangre vaya desde el corazón a las venas, a las grandes venas. Entonces, estos son, como dice, factores hidrostáticos. Entonces, se va a ir de una región de presión alta a otra de presión más baja. Y acá lo que vemos entonces es la presión que tiene, que es pulsátil, el pulso que vamos a encontrar en las arterias grandes, en las arterias como la aorta, otras arterias, fíjense las arteriolas, ya acá empieza a disminuir la presión hasta hacerse baja, más o menos decíamos 38 milímetros de mercurio a la entrada de un capilar o 32 milímetros de mercurio en la entrada, digamos, la rama arterial o arteriolar de un capilar, y a la salida, antes de comenzar la vénula, los capilares van a tener una presión de 12 milímetros de mercurio y la presión más baja se va detectando en la cavidad torácica. Entonces, de hecho, a veces cuando inspiramos, dice, en la cavidad torácica, al expandirse se crea incluso una zona de presión negativa por debajo de la presión atmosférica, y esto hace que ayuda entonces a veces incluso a que la sangre en ese momento aumenta la diferencia de presión, como al ser incluso negativa, la sangre puede retornar más fácilmente al corazón, porque pensemos que vamos de una zona que, o sea, la presión es muy baja y a veces tiene que venir desde la zona de los miembros inferiores hasta llegar al corazón, o sea que va en contra de la misma gravedad. Entonces, pero a veces, o sea, la inspiración o la expansión de la caja torácica ayuda incluso a que la presión dentro de la cavidad se haga negativa, de tal manera que favorece el retorno venoso. Entonces, ¿qué factores vamos a encontrar que afecten la presión arterial? Tenemos la siguiente: el trabajo cardíaco, es decir, cuántas veces está latiendo el corazón por minuto y con qué fuerza. La volemia, es decir, la cantidad de sangre que tengamos en un momento determinado en nuestros conductos y que estén intactos, porque si la volemia puede disminuir por deshidratación o porque haya pérdida de sangre. La resistencia periférica, es decir, cómo estén funcionando las arterias, eso está relacionado con la elasticidad arterial, cuando se van endureciendo las arterias, por ejemplo, cuando la enfermedad, unas enfermedades que tengan que ver con el colesterol, pueden ir generando una pérdida en la elasticidad arterial, entonces aumentar la resistencia periférica. La viscosidad de la sangre, que haya demasiados componentes celulares en la sangre, muchos glóbulos rojos o muchos glóbulos blancos. Y también la longitud total de los vasos sanguíneos. Decís, oh, pero ¿cómo van a aumentar los vasos sanguíneos? Bueno, sí, pueden aumentar los vasos sanguíneos, por ejemplo, cuando la persona tiene sobrepeso u obesidad manifiesta. La obesidad, al aumentar la cantidad de tejido adiposo, eso requiere la generación de nuevos vasos sanguíneos, con lo cual va haciendo que la red de vasos sanguíneos se tenga que expandir, aumentar la cantidad o la longitud de los vasos de las arterias, tanto como de las venas, y entonces eso también va a afectar obviamente a mayor longitud, mayor resistencia periférica. Finalmente, existen dos formas de regular la presión arterial. Una es a través del centro cardiovascular y otra es a través de la hormonal. No sé, las hormonas participan en la regulación del centro de la presión arterial, que eso se va a ver más adelante, ya que es un tema un poco más complejo y necesitamos antes de eso estudiar las hormonas. Pero en cuanto al centro cardiovascular, ya lo hemos visto, que ese centro cardiovascular ubicado en el bulbo raquídeo tiene que estar influido a través de el nervio vago, que lleva la rama parasimpática, y los nervios del sistema simpático, que van a generar, o sea, si estamos hablando a nivel de la regulación arterial o de los vasos sanguíneos,
Más que nada tiene una regulación simpática que tiene que ver con la vasoconstricción, o sea, el sistema simpático genera vasoconstricción y una reducción en el tono simpático va a generar una vasodilatación, que los vasos sanguíneos se dilaten. Recordemos que a nivel del cardíaco, el nervio parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, así como la fuerza con la que impulsa el corazón, con la contractilidad. Entonces, vamos a ver incluso a veces en la excitación o cuando dice se dispara la adrenalina, aumentan las frecuencias cardíacas debido a que la adrenalina, recordemos, influye también sobre la frecuencia cardíaca, pero también tiene que ver con la parte, como muchas veces decíamos, emocional, de los centros superiores del cerebro, la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo, influyen sobre el centro cardiovascular. Así también como los movimientos en los propioceptores pueden en las articulaciones detectar los movimientos o monitorearlos y requerir, por ejemplo, que aumente la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. Si, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo bíceps con una pesa, bueno, los propioceptores van a detectar ese movimiento de mis articulaciones y enviar un mensaje de que necesito más circulación sanguínea en los músculos, en el bíceps braquial, por ejemplo, y de esta manera aumentar el tono simpático. Los vasoreceptores tienen que ver con los sensores de la presión sanguínea, y los quimiorreceptores que tienen que ver con la acidez de la sangre, es decir, los protones que tenga, el dióxido y el oxígeno que haya en sangre. Eso está detectado por los quimiorreceptores, o sea, los vasoreceptores, propioreceptores. Todos estos tienen influencia directa sobre el centro cardiovascular y pueden llevar a la modificación tanto de la frecuencia cardíaca como del nivel del tono muscular de los vasos sanguíneos, es decir, generar una vasoconstricción. Bueno, y con esto entonces estaríamos terminando este capítulo de esta clase, y vamos a continuar en la siguiente ya viendo el tema de sangre.